Bienvenido a este programa El Emperador, su fiel servidor Imperator Kikibush. Eh, Hoy día le traemos un invitado muy especial que recientemente sacó su libro, el cual es Carlos Ginzburg. Eh, Primero que nada voy a hacer una breve como idea de lo que se trata el libro, que es básicamente, bueno, para todo el público obviamente, que se trata sobre cómo la creación de los ángeles y a través del agua, el aire, el fuego, la tierra, entre otros elementos, y eso lo asemeja como al queso, y en ese queso salen gusanos, y esos gusanos son los ángeles, y entre esos, los, el ángel más poderoso es el dios tradicional cristiano. Carlos Ginzburg, en su libro, para que presente, relata sobre un personaje muy interesante llamado Menocchio. Yo creo que no quieren que me escuchen más, así que los voy a dejar con nuestro invitado, Carlos Ginzburg. Muy Un bueno. aplauso, por favor. Buenos días, primero que nada dar las gracias por la invitación, siempre y por la introducción también. Bueno, primero que nada, está usted de gira por su libro llamado El queso y los gusanos. Primero que nada, como hicimos como una pequeña encuesta y la pregunta que más ganó fue como una pregunta más general. La voy a leer textual, ¿ya? Okay. La pregunta que eligió el público y personalmente yo también elegí fue: ¿qué lo llevó a interesarse por un personaje aparentemente insignificante que lo llevó a desenterrar a Menocchio y escribir un libro que explora la cosmología y las creencias religiosas de este molinero? Bueno, mi interés por Menocchio nació casi por azar, la verdad no estaba dentro de mis planes, por así decirlo, investigar sobre este personaje. En ese entonces yo me encontraba trabajando para mi libro Los Benandanti, Brujería y Cultos Agrarios, entre el siglo XVI y XVII más o menos. Cuando fui a Udine, en busca de información, todo eso, logré entrar al archivo del arzobispado. No cualquier persona podía entrar ahí. En este caso yo tenía el permiso especial del sacerdote, que era historiador a la vez. Eh, pero como digo, este espacio no estaba disponible para historiadores, solamente era para las personas que integraban el arzobispado. Era como un espacio más o menos de privilegio por sacerdote, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, este sacerdote me acompañó, me dio su permiso, entré y era, claro, una inmensidad de archivos, habían archivos manuscritos, había de todo. Y dentro del archivo también se encontraba el proceso completo de la Inquisición de Friuli, que Friuli es una ciudad al noroeste de Italia, y ahí estaba yo, completamente solo en el archivo, y leyendo, investigando, buscando, encontré uno que decía que el mundo se desarrolló a través de la putrefacción. Y yo quiero decirlo algo como, qué extraño, ¿por qué la putrefacción? Bueno, y dentro de mi interés para seguir investigando, yo anoté esa nota en uno de mis cuadernos. Y transcurrieron como 7 años, no, nunca me olvidé de esa nota, pero la dejé ahí como guardada, como desplazada, porque me dediqué a otras cosas, me dediqué a investigar otras cosas, pero siempre quedó ahí y siempre me estuve acordando de esa nota. Hasta que un día me acordé y decidí retomarla. Volví a Audité y pedí que me fotocopiaran lo que yo había escrito en mi cuaderno para poder estudiarlo. Cuando lo leía pensaba, decía, ¿qué irá a pasar con este personaje tan raro, tan anómalo? Porque cuando yo lo leí me generó como te decía, me extrañó demasiado. Y bueno, ¿por qué me decidí estudiar a Menocchio? Porque su forma de pensamiento era, era bastante particular, ¿ya? Y que no era la forma de pensamiento de cualquier otra persona. Era una forma de pensar bastante peculiar, bastante particular. Bueno, en este programa particularmente, a mí personalmente me gusta mucho y me agrada que cuando hay una duda del público,
Me gusta que el público tome mi lugar de entrevistador y que el público sea el quien lo entreviste personalmente para aclarar sus dudas. Entonces, a mí también me gusta ser parte del público y escuchar las respuestas que tienen sobre sus preguntas. Hola, señor Carlos. Le quería consultar. Esta persona Menocchio era conocida en su pueblo, tengo entendido. Mi pregunta es, ¿cuál fue el desafío de escribir una historia, un libro en su caso, sobre una persona que no es de los grandes hombres que la historia nos acostumbra a contar? Que puede ser una persona común y corriente como nosotros. Sí, mira, muy buena la pregunta, por cierto. Fue un desafío, la verdad, estudiar sobre Menocchio, ya que Menocchio no era tan conocido en su pueblo, ¿ya? Pero lo que yo encontré de Menocchio no son las palabras propias de él, sino que son palabras que la Inquisición, en este caso que la Inquisición tenía el poder en ese entonces, decidió anotar. Y esto también a nosotros como historiadores nos exige ser más atentos a la hora de leer este tipo de cosas. Como leer entre líneas. Claro, eso mismo, de leer entre líneas, porque también tenemos que no solamente estudiar a la persona, ¿ya? Sino que tenemos que investigar cómo era la composición social de ese entonces. Yo no me centré solamente en estudiar a Menocchio como persona, sino que también me concentré en estudiar cómo era la composición política, la composición social de la época, la composición económica. Entonces, también, aparte de conocer sobre Menocchio como persona, uno tenía que conocer su entorno, ya de cómo se desarrollaba su composición, la composición religiosa de la época, todo ese tipo de cosas que componen a la sociedad. También uno como historiador tiene que poner atención. Todo esto es debido a que la única fuente era en base al poder. Claro, es que en este caso el poder se concentraba en la Inquisición, en la Iglesia. Entonces la información que había sobre Menocchio era súper poca. Y la Influenciada. claro, y la información fue escrita por la Inquisición, por la Iglesia. Recordemos que en ese entonces la Iglesia estaba a cargo de los nacimientos, de las defunciones, de los matrimonios, todo. Incluso entonces es más complicado porque en este caso lo que se sabe de Menocchio es lo que la Iglesia, la Inquisición, decidió construir. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Tu nombre cuál es? Andrés. Ya, Andrés, muchas gracias por tu duda. Era una duda muy interesante, la verdad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Buenos días, señor Carlos. Yo sé que usted es considerado uno de los padres de la microhistoria y quería preguntarle exactamente eso. ¿De qué se trata la microhistoria en su libro? Muchas gracias. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Eduardo. Eduardo. Bueno, Eduardo, darte las gracias por la pregunta. Bueno, mira, para darte un poco de contexto y para las personas que nos están oyendo también, la historia se concentra en los grandes hombres, ¿ya? En las grandes historias, en las grandes batallas, en los hechos grandes. En cambio, la microhistoria no. La microhistoria se concentra en estudiar hechos puntuales que a lo mejor no tienen tanta relevancia en, en la historia general, ya en las grandes historias. Porque muchas veces hay cosas que son invisibilizadas por la sociedad, ¿ya? Y que la microhistoria ayuda a que éstas sean visibilizadas, valga la redundancia. Y la microhistoria tiene que ser trabajada muy meticulosamente, como una lupa. Tú tienes que analizar con una lupa, porque tienes que estudiar las tensiones que hay dentro de lo que tú estás estudiando, la composición de esto, las relaciones y los significados que estas tienen para el objeto de estudio. En el caso del queso y los gusanos, esta visión particular de Menocchio nos deja ver cómo actuaba el poder, en este caso el poder de la iglesia, el poder de la Inquisición. Y eso también me motivó a estudiar a Menocchio, porque Menocchio es un personaje que no todos conocían. Y con unas simples palabras tú puedes sacar mucho de una persona. Y eso es lo bueno de la microhistoria. Y eso es lo que a nosotros nos interesa estudiar dentro de la microhistoria. Pueden haber muchos más pensadores que son igual a Menocchio, o igual de anómalo que Menocchio, y a lo mejor no han sido sacados a la luz. Y como para cerrar la pregunta, la microhistoria se concentra en
en las acciones que las personas que nadie conoce son las que marcan la diferencia. Entonces la microhistoria se concentra en eso, en estudiar a las personas comunes y corrientes. En este caso Menokio que era una persona normal y corriente. Muchas gracias. No hay de qué, gracias a ti. Muchas gracias Eduardo y Andrés por sus dudas y también por sus aclaraciones, señor Carlos. Primero que nada quería agradecerle y no le quería interrumpir y quitarle su tiempo. No, para mí es un agrado estar nuevamente aquí en Chile y compartir con ustedes y con personas que se interesan por la historia. Estamos por finalizar esta entrevista. Muchas gracias al público, como ya mencioné. Y un fuerte aplauso para el señor Carlos, por favor. Muchas gracias.